Comunicación. Buenas tardes, bienvenidos al Palacio Nacional de la Cultura, a la conferencia de prensa presidencial conocida como La Ronda. También agradecemos a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y a todas las redes conectadas a nuestra señal. Damos la bienvenida a la señora secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, la señora Karina García. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Willy. Buenas tardes, señoras, señores de la prensa. Estamos empezando un poquito retrasados, disculpas, están pasando muchas cosas y traemos mucha información, así es que queríamos venir totalmente preparados para todo y para todos y todas. Hoy tenemos tema de finanzas públicas, hoy tenemos tema de presupuesto, traemos mucha información, pero también les ofrecemos que les vamos a dar esa información en diapositivas, en digerido, porque es un tema pesado con información que vamos a estar utilizando en las siguientes semanas. Tenemos el agrado entonces de invitar al señor Presidente de la República, Bernardo Arévalo, y al señor Ministro de Finanzas, Jonathan Mencos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Palacio Nacional. Esta semana ha tomado especial relevancia la situación en la Universidad de San Carlos. Reconocemos la razón del descontento social y no podemos dejar de pronunciarnos. Lo hemos venido haciendo desde el rol que cumplo como jefe del Ejecutivo, siguiendo las normas y observando los tiempos con los que este proceso evoluciona. Lo he dicho y lo reitero, la Universidad de San Carlos merece autoridades legítimas electas en un proceso transparente y plenamente apegado a la ley. Como gobierno respetamos la autonomía universitaria hoy para que sea respetada siempre en el futuro. No nos corresponde elegir a las autoridades de la Universidad de San Carlos ni intervenir en sus decisiones internas, pero sí nos corresponde defender el Estado de Derecho cuando ha habido procesos torales para la democracia, manchados de señalamientos de irregularidades que deben ser resueltos por las instituciones competentes. La Universidad de San Carlos es demasiado importante para el conjunto del país como para no intentar todo lo que está en nuestras manos como Ejecutivo. La USAC tiene un papel central en las comisiones de postulación de puestos claves del país. Los más próximos son los del Contralor General y a pocos meses lo será también durante las elecciones generales. Por eso, hace unos días nuestro gobierno presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso para que se revisen estas irregularidades señaladas en este proceso. La exclusión de cuerpos electorales y los problemas para resolver las dudas sobre legalidad ameritan que esta elección sea revisada por las Cortes. La legitimidad es fundamental para fortalecer a la USAC y esto debe resolverse por los tribunales. Respetamos las demandas de la comunidad sancarlista, la autonomía universitaria y el rol que tienen las Cortes en nuestra democracia. Por eso confiamos en que la vía legal corrija lo que deba corregirse. Hemos hecho nuestra parte y hoy Guatemala espera que la justicia funcione para dar respuestas claras a la comunidad sancarlista y al pueblo de Guatemala. Sobre la ronda del día de hoy, el otro tema central para que la democracia rinda resultados, además del rescate de las instituciones, es el funcionamiento efectivo del Estado. Siempre hemos dicho que un gobierno decente debe ser también un gobierno eficiente. Los recursos públicos deben convertirse en resultados concretos para la gente. Cada quetzal que aportan los guatemaltecos y las guatemaltecas mediante sus impuestos debe regresar convertido en bienestar, en avances, en ver que nos permitan ver a nuestro país
transformándose de manera continua y mejorando para el presente y para el futuro. El presupuesto general de la nación es la principal herramienta que tiene el Estado para resolver los problemas del pueblo al que se debe. En estos 2 años de gobierno hemos demostrado que los problemas del pueblo son nuestros problemas. El techo indicativo para el presupuesto 2027 es una apuesta por el crecimiento económico, que bien invertido se convierte en bienestar para la población. Y bien invertido no es solo hacer más obras, sino la manera de hacerlas, con transparencia, basada en evidencia, con proyecciones de éxito. Los 2 primeros años, las y los guatemaltecos han visto cómo hacemos nuestro trabajo. Encontramos un país con instituciones derrumbadas e ineficientes, carcomidas por la corrupción, que no ha sido fácil levantar y limpiar, pero en donde al hacerlo estamos alcanzando cada vez más y mejores resultados. Y eso no es opinión, eso es evidencia. Somos una de las economías con mayor crecimiento de América Latina, con un crecimiento previsto del 4.1% para este año. Nuestra inversión pública, por ejemplo, en remozamiento de escuelas en lo que va del año, asciende a más de 326 millones de quetzales y le acompañan los procesos de mejora de la calidad educativa. Ya hemos compartido con ustedes el número de escuelas remozadas, el número, que son más de 26,000 en este momento, aproximadamente, 25,735 escuelas renovadas, 40,000 maestros que han sido contratados, más de 600 institutos diversificados que se han creado, y recalco este número. Esos 600 institutos diversificados no existían anteriormente. Y en estos 2 años hay 600 nuevos institutos diversificados en todo el país. Tenemos más de 2.260 kilómetros de inversión en carreteras primarias, secundarias, terciarias. Tenemos mejoras significativas en los indicadores internacionales en combate a la corrupción. Guatemala ha obtenido una calificación positiva por segundo año consecutivo. Solo 10 países en el mundo han logrado mantener la tendencia positiva y nosotros somos uno de los 2 países en la región que la han mantenido y han llevado a una mejora en la posición, y así podríamos hablar de salud, de trabajo, de energía y de otras cosas. Estamos dando la muestra que un país crece cuando existen carreteras, puertos, energía, certeza jurídica, instituciones que funcionan y un Estado que acompaña la inversión, pero además que entiende que el desarrollo económico y el desarrollo social no son objetivos separados, sino que se fortalecen y se complementan mutuamente. Los presupuestos del Estado no le pertenecen al gobierno, le pertenecen a la nación, le pertenecen al pueblo, porque un gobierno decente no solo combate la corrupción, también administra con eficiencia, planifica con visión y transforma los recursos públicos en oportunidades para la gente. Es así como avanzamos y transformamos Guatemala. Y le pido al ministro de Finanzas, Jonathan Mencos, que pase a presentarnos, por favor, los datos del nuevo presupuesto para el año 2027. Ministro. Muchas gracias, presidente, secretaria, colegas que nos acompañan de los medios de comunicación. Es un gran gusto poder estar acá con ustedes. Ya tenía varias semanas de no venir a la ronda y me hacía falta, pero teníamos que tener información buena para poder trasladarles. El día de hoy hemos preparado una presentación muy sintética que nos permite
saber con mayor precisión los techos indicativos que se han entregado a las diferentes entidades del poder público para la construcción precisamente del proyecto de presupuesto 2027, y quisiera aprovechar a tocar algunos otros temas que son relevantes de las finanzas públicas e importantes para el quehacer del poder público y de nuestra nación. Por favor, la presentación está dividida en 3 temas. Vamos a ir rápidamente al primero. Es que el primer punto sobre los principales lineamientos de la política fiscal del gobierno de 2024-2028 conviene tenerlos permanentemente frescos, porque este ha sido la línea, la carta de navegación de las finanzas públicas que ha sido ofrecida por el gobierno del presidente Arévalo en su plan de gobierno y en su política general de gobierno. No voy a hacer una discusión extensa de esto, solamente decirles que mantenemos lo dicho en el sentido la siguiente, en el sentido de seguir reforzando los ingresos públicos del Estado de Guatemala sin cambiar tasas impositivas y sin crear nuevos impuestos. Al contrario, en medio de las reducciones de algunos impuestos que han surgido en el Congreso de la República, nuestro esfuerzo de aumentar la productividad de los impuestos ha permitido llegar en el año siguiente a tener una carga tributaria del 12.1% del PIB, que está contenida dentro del plan y de las metas que nos hemos trazado. Tenemos hoy una administración tributaria muy efectiva también, con un plan estratégico, con una mirada de futuro de 2026 a 2030, que está dando ese soporte a las metas que nos hemos trazado en materia de ingresos. En el caso del gasto y la inversión, pues siempre hemos sostenido que la política fiscal y el presupuesto público deben buscar al máximo posible no solo el bienestar de la población, de todos y cada una de las familias guatemaltecas, sino también conseguir mejores niveles de crecimiento económico, actividad económica y por supuesto de empleo. En otras futuras discusiones, antes de que llegue el proyecto de presupuesto, vamos a presentarles a ustedes los resultados que se han tenido en esta materia. Por supuesto, queremos un gasto público que esté basado en resultados, estamos trabajando en ello, y una mejor y mayor inversión pública que atraviese todos los territorios de nuestra nación. En el caso de la gestión financiera y la transparencia, pues ustedes han visto acá que hemos estado caminando en el cumplimiento de nuestra estrategia para conseguir el grado de inversión de nuestro país. Hoy estamos en las 3 principales calificadoras a un solo escalón, a un solo peldaño de conseguirlo. Esto es un hecho histórico. Jamás, en ningún tiempo, en ningún momento, nuestro país había logrado lo que nosotros hemos logrado en este esfuerzo de conseguir el grado de inversión. Y por supuesto mantenemos el uso de una deuda pública de manera estratégica, racional y con objetivos claros de desarrollo y de bienestar para la población. Hemos hablado también del impacto potencial que nosotros promovemos a través de las finanzas públicas para poder conseguir precisamente lo que ya les decía, una economía más sólida, una economía que hoy por hoy, gracias a esta visión de las finanzas públicas, lidera el crecimiento regional, y en medio de todas las vicisitudes económicas que hemos tenido que enfrentar, continúa teniendo un suficiente fuelle para poder conseguir salir del crecimiento económico mediocre de las décadas pasadas. Por favor, solo para que vean ustedes en la siguiente, aquí ustedes pueden encontrar la perspectiva de crecimiento, el espacio, la barra gris es la que nos refleja el crecimiento económico en promedio de 2001 a 2023, más o menos 20 años de historia, con un crecimiento que ha estado en 3.6%. Puede ser bastante si lo comparamos con otras economías, es muy poco si lo comparamos con una sociedad con tantos jóvenes, con tanta actividad económica pendiente de crearse y por supuesto con tantos empleos pendientes también de construirse. Nuestro gobierno ha logrado entre 2024 y 2025 una tasa promedio de crecimiento de 4%. En el 2026 el estimado del Banco de Guatemala es mantenernos en el 4.1. Yo creo que
pronto anunciaremos un poco más de optimismo en el crecimiento económico gracias al efecto que tuvo el subsidio a combustibles, que detuvo la posibilidad de que cayera la actividad económica, el empleo y el bienestar de los guatemaltecos. Y en el presupuesto de 2027 estamos tomando como proyección media el crecimiento de 4%. Reitero, yo soy optimista, creo que podemos crecer más, pero eso es algo que el Banco Central tendrá que hacernos ver en el momento que consideren adecuado al hacer las revisiones. Ya dijimos que Guatemala está hoy a un escalón de conseguir el grado de inversión, que es un sello de la calidad de la política económica y de la política fiscal que tiene el gobierno, además de los innumerables esfuerzos de mejora en la institucionalidad, cambios en leyes, nuevas leyes de modernización económica y por supuesto también los esfuerzos que ya se notan en materia de transparencia y de rendición de cuentas. Por favor, precisamente en materia de transparencia y rendición de cuentas es que hoy, imagínense ustedes, el día 1 de julio estamos ya deliberando, hablando con la sociedad sobre estos techos indicativos para la construcción del proyecto de presupuesto. Hace más o menos 2 semanas nosotros los presentamos frente a la sociedad civil, estuvieron participando algunos colegas de los medios de comunicación y esto es un ejercicio que normalmente no se hacía. La sociedad se enteraba del proyecto de presupuesto el 1 de septiembre, el 2 de septiembre. Nosotros estamos en este esfuerzo de transparencia, como muy bien lo ha apuntado el presidente. Los presupuestos no le pertenecen a los gobiernos, le pertenecen a los ciudadanos, a las familias que necesitan y deben saber qué es lo que estamos haciendo con los recursos públicos. En este primer cuadro ustedes pueden observar que estas son las estimaciones bases para la construcción del techo presupuestario del año 2027. Mantenemos un mayor incremento en las variaciones de los ingresos con respecto a las variaciones de los gastos. Estamos totalmente claros que tenemos que tener finanzas públicas más estratégicas, pero también más saludables. Y en ese sentido, hacemos que crezcan más los ingresos que el gasto para poder tener esa sanidad en las finanzas públicas, con crecimientos que van, en el caso de los ingresos totales, de 8.7%, tenemos una estimación de incremento interanual de los ingresos tributarios del 9.9% y un incremento por el lado del gasto de 8% con respecto al año anterior. En el caso de financiamiento, esto es lo que se utiliza más allá de la recaudación de ingresos. Tenemos que utilizar líneas de financiamiento como lo son las líneas de crédito con bancos, la propia emisión de bonos, el uso de caja. Estos se incrementan en 5.5%. En la siguiente diapositiva ustedes verán el techo presupuestario preliminar. Quisiera advertir que es preliminar para el 2027, que asciende a 181.563 millones de quetzales. Esto representa el 16.6% del Producto Interno Bruto de nuestro país e incluye importantes inversiones extraordinarias, es decir, inversiones que solo se van a dar a lo largo del presupuesto de 2027. Si ustedes ven, hay una gráfica que representa lo que ha significado el presupuesto a lo largo de estos últimos años. Hemos elevado el presupuesto de 13.8 a 16.6% del PIB, esto precisamente con el fin de tener unas finanzas públicas que tengan fuerza para poder aumentar el crecimiento económico, la llegada de más inversión a todo el territorio nacional y por supuesto el aumento de la cobertura y la calidad de los servicios públicos que son los que demandan los hogares y las familias guatemaltecas. Hoy en esta gráfica ustedes pueden observar que estamos utilizando un 1.8% del PIB precisamente para hacer esfuerzos novedosos, extraordinarios que van a servir para lograr y mantener los objetivos que hemos
mencionado. Estamos llevando recursos al Fondo de Innovación Tecnológica. Quizá uno de los elementos más importantes y trascendentales para Guatemala es que estamos aportando los fondos para la modernización de Puerto Quetzal, de una segunda fase de ampliación, por 4.800 millones de quetzales. Esto es lo que nos permitirá que Puerto Quetzal se constituya en uno de los puertos más importantes de todo el sur de Centroamérica. Adicional a esto, continuarán los esfuerzos de modernización y apoyo precisamente a la modernización del sistema metropolitano de transporte de puertos, aeropuertos y en el ámbito del sistema ferroviario. Tenemos también, para cumplir con la meta que nos hemos propuesto de apoyo a los hogares en su primera vivienda, un monto adicional de 1.200 millones de quetzales que van a trasladarse el próximo año a este fondo. También tenemos 3.517 millones para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios. Estos son los fondos que debe ejecutar la Dirección de Inversión Pública Prioritaria recientemente creada. Y hay otros recursos, alrededor de 8.700 millones, vinculados a las metas presidenciales, que básicamente son los compromisos de la política general de gobierno que se deben ejecutar en este que será el cuarto presupuesto que ejecutará el gobierno del presidente Arévalo. Por favor, la siguiente. Vamos avanzando un poquito más rápido. En cada quetzal de este incremento de techo en los egresos, hay 28 centavos que están destinados a fines específicos. Estos son espacios, rigideces que ya vienen dadas por ley y que entonces se van asignando en la medida en la que los ingresos del Estado van creciendo. Estos son de carácter constitucional y de leyes que obligan a presupuestarlos de manera automática. Por favor, la siguiente. Sobre los ingresos tributarios, estos, como ustedes pueden observar, están aumentando y estamos consiguiendo regresar a tener una carga tributaria que supera la barrera del 12% del PIB. Llegamos a 12.1% con medidas que están siendo impulsadas por la SAT para aumentar la recaudación en un 9.9% con respecto al año anterior, y son medidas de puro incremento de la productividad de impuestos, acercamiento más permanente a los contribuyentes, la búsqueda del pago voluntario de los impuestos, sin cambiar entonces ni tasas impositivas ni creando nuevos impuestos. Seguimos utilizando la deuda como una herramienta de financiamiento y en este caso parte de la deuda se va a destinar precisamente a la ampliación de Puerto Quetzal, algunas mejoras vinculadas a el esfuerzo de tener un nuevo sistema ferroviario moderno, a la modernización del sistema metropolitano de transporte y a los programas del adulto mayor que están creciendo al crecer su cobertura a lo largo y ancho del territorio nacional. Por favor. Aún con esto que estamos discutiendo, nosotros hemos preparado un techo preliminar de presupuesto que permite que el déficit fiscal del año 2027 sea menor que el del año 2026. Esto significa nuestro compromiso de mantener las finanzas públicas cuidadas, sostenibles y con la capacidad de seguir no solo creando bienestar presente, sino también pensando en que hay que cuidar las finanzas para crear bienestar en el futuro. Prevemos una reducción del déficit por acciones ordinarias. Si no hiciéramos todo lo extraordinario, el déficit sería del 2% del Producto Interno Bruto. Pero estamos haciendo muchas acciones extraordinarias, acciones que tenían décadas de no hacerse, como la ampliación de Puerto Quetzal, y esto está provocando un déficit adicional de más o menos 1.7% del PIB. Todo lo que sea para inversión, para crear mayores condiciones de crecimiento económico, de empleo y bienestar, es parte de lo estratégico que unas finanzas públicas sanas deben promover. El saldo de la deuda pública para el año 2027 al cierre es que cerraríamos con un saldo de deuda de
27.9%. Esto dependerá de qué tanto mayor crecimiento económico se tenga a lo largo de 2026 y 2027. Pero en todo caso, en este escenario, que es el escenario promedio, mantenemos una deuda pública siendo la más baja de América Latina, una de las más bajas del mundo y uno de los grandes estandartes, digamos, de cuidado de la hacienda pública de nuestro país. En la siguiente verán ustedes ya la distribución preliminar del techo presupuestario por entidad. Estamos dando prioridad a seguridad, a defensa, a infraestructura, educación, salud y protección social. Todo esto crea las condiciones para que las familias guatemaltecas vivan con una mayor certidumbre, puedan acceder a bienes y servicios públicos que mejoran su bienestar, que garantizan sus derechos a la educación, a la salud, a la seguridad, al sentido de pertenencia de la sociedad guatemalteca. Y en ese sentido, en este momento nos encontramos precisamente cientos de técnicos en todas las entidades del Estado, están trabajando con esos techos preliminares para vincularlos a las diferentes metas que tendrán que incluir para la discusión del proyecto de presupuesto. Hay una última sobre las orientaciones en el presupuesto de egreso que vale la pena que ustedes puedan ver. Esta presentación les va a ser entregada al finalizar, supongo, la ronda. Básicamente quisiera que ustedes noten, seguimos empujando programas como rutas del desarrollo de infraestructura. Esto incluye caminos rurales, caminos secundarios y otros esfuerzos por más de 3,000 millones de quetzales. Aumentamos las capacidades a la luz de la buena ejecución que han tenido programas de reducción de pobreza y malnutrición. Electrificación rural está iniciando ya la mayor capacidad de ejecución de programas que permitirán cerrar la brecha de electrificación en el ámbito rural, y proyectos de modernización de aeropuertos, construcción de hospitales, mantener el programa de medicamentos para todos, avanzar con la construcción de los institutos regionales de excelencia, las ciudades deportivas, los centros penitenciarios, una estrategia novedosa de recuperación de bosques y la coordinación de políticas públicas a través de gobiernos departamentales. Reitero, el interés, como debe ser, el interés de nuestro presupuesto es crear las mejores condiciones de bienestar y crecimiento posible en un mundo de tantas incertidumbres. Ya para cerrar, quisiera mostrarles algunos elementos relevantes de la ejecución presupuestaria de este año. Quisiera comenzar diciéndoles por el lado de los ingresos que estamos caminando bien con la recaudación. Nuestra meta de este año es de 119,762.8 millones. Tenemos ya recaudados 57,132.1. Esto está por encima en 7% de lo que se recaudó en junio 25 del año pasado, y vamos teniendo por suerte, vamos por encima de la meta en más de 1,000 millones de quetzales. Esto es fruto del trabajo de la administración tributaria, pero también del esfuerzo y del pago de los impuestos de los contribuyentes guatemaltecos. Por favor, en la siguiente podrán ver ustedes cómo va la ejecución del gasto público. Llevamos al 25 de junio una ejecución del 41.5%. Esto está un poquito por encima de la ejecución del año pasado. Y esta ejecución, a pesar de lo que sucedió el 30 de diciembre con la anterior Corte de Constitucionalidad, que decidió detener la ejecución del presupuesto que había sido aprobado por el Congreso. Eso significó alrededor de 3 meses de gestiones para poder reencauzar la inversión pública, el gasto, y hacerla que se asemejara el presupuesto a lo que ya había sido aprobado por el Congreso. En todo caso, llevamos una ejecución de 11.3% más alta de la ejecución que llevábamos en el 2026, denotando, por supuesto, la cada vez más fuerte experiencia de los equipos, vinculada, por supuesto, a un presupuesto que se ejecuta basado en resultados. Por favor, en el caso de la inversión, que es un tema que a nosotros nos importa muchísimo, pues lo que podemos encontrar es que los 3 brazos de inversión pública están avanzando. Por favor, la siguiente. Podemos ver que la inversión
pública del gobierno central, los aportes a las municipalidades y hacia consejos de desarrollo se está ejecutando. En el caso de los tres brazos de inversión pública se está ejecutando a un buen ritmo, sabiendo siempre que la parte más rápida de ejecución de la inversión pública comienza a darse a partir del segundo semestre del año como fruto del ciclo previo a la inversión pública ejecutada. La siguiente diapositiva podrán ustedes ver cómo va la ejecución del subsidio a los combustibles. En primer lugar, tenemos que decir que ha cumplido su función de mantener la actividad económica, de mantener el empleo y de cuidar el bienestar de las familias. Se puso en práctica el subsidio en los momentos más duros de los precios de los combustibles y de los precios del petróleo. Ya tenemos ejecutado el 79% de ese subsidio. Aquí pueden ver ustedes los datos mensuales y el dato ya acumulado. Se han estado ejecutando en promedio 197.5 millones de quetzales de subsidio por semana, y eso, reitero, nos permite mantener una idea muy optimista del crecimiento económico de 4.1%, que es lo que hoy proyecta el Banco de Guatemala. Los precios del petróleo a futuro ya rondan en niveles que la economía puede mantener, puede sostener sin necesidad de un subsidio. Hoy revisábamos las proyecciones de precios, estas van desde $70.44, las estimaciones de venta de combustible a agosto de 2026, de petróleo, y $66.41 por barril, dólares, a diciembre de 2027. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente hemos retornado a los precios de petróleo que permiten mantener una actividad económica con certidumbre y con claridad. Dos puntos finales: la visita del Fondo Monetario Internacional. Estamos a 3 o 4 semanas del informe final del Fondo Monetario Internacional y ustedes pueden ver en la presentación qué temas ha recogido el Fondo Monetario. Primero, sostiene y reitera que Guatemala tiene una economía muy resiliente ante eventos en contra y ante tanta incertidumbre, y en su declaración final del artículo 4, pues efectivamente reitera el valor de tener hoy finanzas públicas que pueden ayudar a crear condiciones que mantienen el crecimiento, el empleo y el bienestar. Por supuesto, han hecho alusión a la reciente aprobación de la ley contra el lavado, y como esta constituye también un marco de comprensión de esa modernización económica que tiene que tener el país. Estamos ahora precisamente trabajando en los reglamentos para ello, y creo que el Fondo Monetario también ha sido muy enfático en que tenemos que seguir cuidando el equilibrio entre ingresos y gastos. Ha reconocido que la política de ampliar ingresos ha sido exitosa, pero hace falta seguir trabajando para aumentar la recaudación, para mejorar la calidad del gasto público. A través del Banco Mundial estamos precisamente gestionando una evaluación rigurosa, profunda de la inversión pública en general y en particular de la inversión que se ejecuta a través de consejos de desarrollo. Y la última diapositiva es comentarles que a lo largo de julio, entre los días 15 y 17 de julio de este año, tendremos la visita de la calificadora Fitch Ratings. Ellos vienen a hacer la evaluación periódica de lo que está pasando en la economía guatemalteca con una perspectiva de futuro. Nosotros estamos muy optimistas de que esta evaluación pues permitirá seguir encaminando la comprensión que las calificadoras tienen sobre Guatemala y sobre la posibilidad de conseguir el grado de inversión. Ya los mercados internacionales, cuando salimos a emitir bonos al exterior, premian a Guatemala con el grado de inversión. ¿Por qué? Porque estamos creciendo bien, porque hay un Estado de Derecho, porque hay más democracia, por los resultados que el presidente comentaba en su intervención, y por supuesto porque la perspectiva de futuro económico, democrático y social de nuestro país hoy es una perspectiva muy optimista, en buena medida gracias a las políticas económicas y sociales que se están implementando. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias, presidente.
Gracias, ministro, por la detallada presentación. Y pasamos en este momento a la fase de preguntas y respuestas. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted y a las distinguidas autoridades que le acompañan. Iniciamos con el periodista Brainer Ruiz de Albavisión. Presidente y autoridades, buena tarde. Presidente, en el marco de los datos que acaba de presentar el ministro de Finanzas Públicas, ¿con cuánto prevé entonces cerrar la ejecución para este 2026, tomando en referencia que van a un 41%? Está hablando de La ejecución de este año. Ministro, 92%. 92%. Ministro, y aprovechando que se levantó, también me gustaría que nos pueda dar un top 3 de qué ministerios van a tener mayor presupuesto para el 2027. Sabemos que planteó una tablita, pero ¿cuáles serían los ministerios que van a tener más presupuesto para el otro año? Bueno, como siempre, muchas gracias por la pregunta. Como siempre, educación pública, el Ministerio de Educación es uno de los principales ministerios en términos de tamaño, pero también están creciendo los ministerios que llevan, por ejemplo, seguridad, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, y está creciendo también en muy buena medida el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Reitero, el enfoque es más crecimiento a través de infraestructura. Aquí en mi CIVI, creo que ustedes pueden ver, está en torno a los 10,000 millones de quetzales, más los recursos que van a la DIP, que son 3,550 millones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social. Y a esto se suma el Ministerio de Gobernación. Creo que ahí sería, aunque los números están más concretos allá, estos serían como los grandes elementos de este proyecto. Hay una repregunta para usted, señor ministro. Ministro, y en el tema del subsidio a los combustibles, si nos puede confirmar cuándo finalizaría en el mes de julio o si prevén todavía continuar. No es el ámbito de mi competencia la precisión de esa fecha. Yo quería mostrarles cómo va la ejecución, pero creo que el ministro de Energía y Minas es quien puede dar un dato mucho más concreto porque él está coordinando la ejecución de este subsidio desde el presupuesto de su ministerio. Usted preguntaba si hay ampliación del subsidio. No. ¿Si lo van a continuar? No, de las cifras, eso sí puedo decirlo por la plática ya con el señor presidente, no va a continuar el subsidio, puesto que las condiciones del mercado internacional de petróleo ya vuelven a tender a la estabilidad que nos permite manejar los precios de combustible en el mercado nacional sin necesidad de tener un subsidio a partir de la finalización del que se está ejecutando. Gracias, señor ministro. A continuación, señor presidente, el periodista Eduardo Perea de Radio Sonora. Presidente, muy buenas tardes, demás autoridades también. Presidente, con el inicio de la formación de 600 nuevos guardias penitenciarios este mes, ¿cómo garantizará su gobierno que este personal no sea corrompido por las mafias carcelarias y qué impacto directo percibirá la ciudadanía en la reducción de las extorsiones? Además, presidente, iniciamos julio y se destaca el plan del Ministerio de Desarrollo Social para habilitar comedores sociales temporales en zonas vulnerables por la sequía. Aunque no está el ministro aquí, me gustaría preguntarle, presidente, cómo marcha esa coordinación con las municipalidades para agilizar la entrega de estas raciones de comida a la población afectada. Gracias. Bueno, primero su pregunta es excelente sobre el hecho de que estamos precisamente el día de hoy comenzando todo el proceso de formación de la nueva Guardia Penitenciaria. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos creando un nuevo cuerpo de Guardia Penitenciaria precisamente para lograr que esta nueva guardia se desarrolle, se forme en el marco de la nueva estrategia de control de presidios que se está desarrollando en el país, y en el marco de eso, usted sabe, se está construyendo la cárcel de Izabal y la cárcel de Mazagua. Estas cárceles, para que efectivamente cumplan con su función de ser centros que no caen en manos del control
de los distintos grupos criminales que están, como ha sucedido en el pasado, y nos ve usted a nosotros luchando continuamente para retomar ese control a través de distintas medidas. Lo hemos logrado, pero es una tarea continua. Efectivamente vamos a requerir de un cuerpo que esté formado para el efecto. De manera que no le puedo detallar las medidas una por una, pero todo el proceso de formación, de desarrollo y posteriormente de integración de este personal a el servicio activo está concebido para efectivamente constituir un corte con prácticas anteriores y evitar que los mismos problemas se repitan. Es uno de los elementos más importantes en la política penitenciaria de nuestro país, que es uno de los elementos centrales en la política de seguridad, para cortar ese vínculo que hay entre las cárceles, los grupos criminales que hasta ahora se habían venido conduciendo como los dueños de las cárceles, y los grupos en la calle. Mire, sobre los municipios, la CONRED, el Ministerio de Agricultura, los distintos ministerios involucrados tienen ya una identificación clara de cuáles son los municipios que pueden llegar a ser más afectados por una canícula extendida en caso de que ésta se dé. La información que hemos recibido por parte de las autoridades meteorológicas internacionales y nacionales es que efectivamente esa canícula extendida va a llevarse a cabo. Y existe una identificación por parte del Ministerio de Agricultura de cuáles pueden llegar a ser los municipios más afectados. Todo esto está siendo coordinado o objeto de una coordinación entre Mides, MAGA, CONRED, etcétera, alrededor de toda una estrategia para poder enfrentar a los efectos de esta canícula prolongada si se llegara a dar. El Mides tiene en este momento 142 comedores funcionando en todo el país, en distintos ministerios. De manera que estos 142 comedores van a mantenerse funcionando, y lo que va a haber es una serie de medidas extraordinarias destinadas para apoyar a estos municipios que pudieran llegarse a verse afectados por la sequía, que va a incluir comedores temporales, como también la distribución de bolsas de alimentos a la población por parte del MAGA, de CONRED, de otras instituciones. Gracias, señor presidente. A continuación, la periodista Sofía Araujo, de TVGT Noticias. Tiene dos preguntas para su persona, señor presidente, y para el señor ministro de Finanzas. Presidente, muy buenos días, señor ministro. Presidente, yo tengo una duda en relación a una citación que se desarrolló ayer en el Congreso de la República, donde agentes de la PNC denunciaron ser extorsionados a cambio de que ellos puedan, si no les dan de baja, les piden dinero. Hablé con el señor comisionado contra la corrupción y él se limitó únicamente a indicar que primero se hace un estudio interno de probidad dentro de la institución. Cabe resaltar que también hay un desvío de 31 millones de quetzales en la compra de unos radios. Le comento, ¿qué? Radios, telecomunicadores para comunicarse entre agentes de la PNC y unas patrullas. Mi pregunta es, presidente, el comisionado, ¿cuál es la función del comisionado realmente? Porque él indica que únicamente primero pasa por probidad, pero sabemos que en probidad puede pasar mucho tiempo y nunca va a escalar a la Comisión contra la Corrupción para presentar una denuncia. Esa es la primera. Le voy a decir lo que pasa. Pasan 440 denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Eso pasa. La Comisión Nacional contra la Corrupción ha estado precisamente apoyando a todos los ministerios para que cada ministerio lleve a cabo su labor de investigación y vaya identificando qué es lo que hace. Entonces, ¿qué hace la Comisión Nacional contra la Corrupción? Es clave para la presentación de 440 casos, denuncias ante el Ministerio Público. Le repito el número, 440, porque usted parece tener una duda alrededor de si funciona o no, pero no sé si el número de 440 le parece convincente. A mí me parece que es
un número serio. Eso incluye, por ejemplo, la participación en la denuncia que se hizo hace poco en lo Remdesivir del Ministerio de Salud, donde se presentó una denuncia sobre un caso de corrupción vergonzoso del gobierno anterior. O sea, se lo voy a poner así, quien hace dinero corrupto con la salud de la gente se merece un lugar especial en el infierno. ¿Ok? Bueno, ellos están haciendo eso, lo están presentando. Pero evidentemente, Sofía, no se puede hacer una presentación de una denuncia sin hacer una investigación. Entonces, claro, la CNC no le va a decir a usted en este momento qué es lo que está haciendo. Pero que hay investigación, lo atestigua las 440 investigaciones que se han presentado. Y siguen más, déjeme decirle, porque con las comisiones estamos trabajando y sabemos por dónde vienen y hay más. Ahora que pues, finalmente tenemos un ministerio público que ya no está coludido con las mafias de corrupción, sino que está al servicio de la justicia, estas denuncias van a pasar a ser atendidas. Hay algunas, por ejemplo, usted sabe que a lo que se dedicaba el Ministerio de Consuelo de Porras era a descartar las denuncias que le presentaban. Bueno, pues ahora se están revisando y sobre la base de nuevos datos se están presentando para lograr que haya una persecución. Porque como eran parte de la corrupción, eran parte del mismo artículo, entonces se dedicaban a protegerse las espaldas. La CNC apoyaba la investigación a un ministerio, el ministerio salía y presentaba, como por ejemplo de las Sputnik, son cuestiones serias, presentaba la denuncia y no hacían absolutamente nada, las descartaban. Bueno, ahora ya no, ahora ya hay un ministerio público que opera objetivamente y que va a poder hacer. Yo lo que le puedo decir del caso es que si hay un caso de extorsión adentro de la Policía Nacional Civil, nosotros lo vamos a investigar hasta el fondo. Caiga quien caiga. Porque la lucha contra la corrupción no tiene ningún tipo de obstáculo para poder llevarse a cabo. Eso sí, tenemos que tener la denuncia. Nosotros, y créame, usted va a ver ahorita, porque sé que estaba viendo justo que había una publicación sobre ese caso, viene con nombres. Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una investigación sobre ese caso para que la acusación se sustente en ley, porque usted sabe lo que pasa cuando uno va con una denuncia que no está sustentada en una investigación. La denuncia no prospera, porque los jueces necesitan ver que efectivamente hay una investigación con datos. Entonces, lo que va a pasar, Sofía, es que la Comisión Nacional contra la Corrupción va a apoyar al Ministerio de Gobernación o a la Policía Nacional Civil, como lo ha hecho en el caso de las más de 440 denuncias que ya se han presentado, para que se presente una denuncia adecuada, se haga en primer lugar una investigación, porque es probable que el nombre que ha surgido en esta investigación sea nada más que la punta de un hilo. Si no nos ponemos a investigar y a jalar el hilo, no vamos a ver qué es lo que viene ahí. Pues eso es lo que hay que hacer. Y entonces, esa es la función. Y usted va a ver si hay elementos que se va a llevar a cabo una investigación y si hay elementos que se van a hacer las denuncias correspondientes, como ya se ha hecho más de 440 veces bajo este gobierno. Gracias, presidente. Hay una pregunta más y de una vez la del ministro de Finanzas, por favor.
Presidente, usted tiene, no sé si le pueden trasladar estadísticas de violencia. El fin de semana fue un fin de semana altamente violento en muchos departamentos. Usted me pudiera indicar, según las estadísticas de sus ministerios. Y para el ministro de Finanzas, ministro, no me quedó muy claro cuánto es el monto que se pedirá para el próximo año. Si usted me lo pudiera resumir, yo le agradezco mucho. Y rápidamente, ministro, según algunos analistas, hay un 5% únicamente de inversión. El resto del presupuesto se va en gastos de funcionamiento, se va en temas de pago de salarios, en temas de demandas y solo un 5% en gasto de inversión. ¿Eso se va a mantener, ministro, o cómo van ustedes ahora con esta nueva solicitud de presupuesto? Gracias. Su primera pregunta era alrededor de las cifras de la violencia. Sí, estamos teniendo unas semanas que son complicadas porque estamos viendo el efecto vejiga, que es conocido no solo en Guatemala, sino internacionalmente, como uno de los efectos que sucede cuando las autoridades realizan políticas efectivas que le niegan el control del territorio a las bandas criminales, y que al negarles el control del territorio las obligan a emigrar a otros lugares. Y eso es lo que ha estado pasando. Las políticas que ha estado implementando el gobierno con esta estrategia conjunta entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, a través de un trabajo de inteligencia que nos permite identificar cuáles son los lugares donde están operando, pero quiénes son, nos permite esa acción quirúrgica directamente dirigida a las redes, a los criminales, que lo que ha hecho es que empiecen a migrar hacia otros lugares. Y ahora estamos viendo que, por ejemplo, estábamos hablando ayer con la gobernadora del Progreso, del problema que ha surgido, porque las bandas se están trasladando y están llegando allá. Y al llegar allá entran en temas de peleas de territorio, son problemas entre las distintas bandas que causan estos temas. Por eso es que las políticas de seguridad, las estrategias de seguridad, mejor dicho, las estrategias de seguridad a nivel operativo deben ser dinámicas, porque no son... Los criminales no son estáticos, no se quedan siempre donde están, se empiezan a mover dependiendo de dónde hay la presión, intentan huir, y ahí tiene que venir la reacción del Estado con una estrategia que efectivamente los vaya persiguiendo. Entonces nosotros, el gobierno de la República, no se va a quedar quieto ante esta situación, vamos a reaccionar para hacer el análisis de identificar dónde se están trasladando y en esos lugares montar las estrategias de seguridad destinados a negarles el terreno, capturarlos, evitar que sigan operando y así sucesivamente. Vamos a perseguir, vamos a capturar y vamos a continuar desarticulando a cualquier grupo que siembre incertidumbre e intimidación en cualquier parte del país. Ahora bien, lo que sí le puedo decir es que incluso en el marco de esta acción, nosotros continúan, como lo puede haber en las estadísticas, que comparativamente al año pasado, la tendencia a la baja de los homicidios se mantiene. O sea, se mantiene no está aumentando como estaba el año pasado, nos mantenemos abajo, hay una diferencia eso es para el mes, pero la puede ver usted ahí, y son generalmente, además, Sofía, son estadísticas que puede usted contrastar con las estadísticas de instituciones como el CIEN. O sea, no es que nosotros estemos maquillando números, sino que las estadísticas ya las llevan instituciones que no son parte del gobierno, son instituciones totalmente independientes, y en donde se puede seguir que efectivamente existe y se mantiene esa reducción comparativa al año pasado. ¿Quiere decir eso que terminaron los problemas? De ninguna manera.
Nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando, que las políticas de seguridad tienen que seguir siendo aplicadas. Tenemos que responder a estos nuevos problemas, como el problema de la dispersión de la violencia en nuevas áreas, que paradójicamente son el resultado del éxito que se ha tenido al reprimirlos en la ciudad capital. Pero no vamos a dejar de perseguirlos ni a luchar por desarticularlos. Las fechas que están ahí, me están diciendo, son hasta el 28 de junio. Ahí puede usted comparar el año pasado con este año para que vea cómo se están llevando a cabo. Es que no tengo pantalla de este lado. ¿Está ahí? Ok. Entonces ahí, esa es Sofía. Gracias, presidente. Escuchamos al señor ministro de Finanzas. Gracias, presidente. Muchas gracias por las dos preguntas. Sobre el monto preliminar de techo para el año 2027, este asciende a 181.563 millones de quetzales, que es, en términos del Producto Interno Bruto, del mismo tamaño del presupuesto que se está ejecutando este año. Es de 16.6% del PIB. Continúa siendo el presupuesto público más pequeño de América Central y uno de los más pequeños del mundo, pero nosotros le estamos sacando el mejor provecho a este presupuesto. Y comentaba usted sobre la inversión. Bueno, yo tengo un problema con lo que la gente cree que es inversión, pero digamos que en el término contable de inversión pública, que es la construcción del centro de salud, del camino rural, de la carretera, este año 2026 el presupuesto destina de cada quetzal 23 centavos, no 5%, sino 23% a la inversión que estamos discutiendo acá. Ahora, lo que no destina como inversión, pero que es una de las inversiones más importantes de nuestro país, es precisamente el funcionamiento en sí mismo. Los programas de medicamentos, la compra de textos escolares, la posibilidad de pagarle a la policía, de incrementar el número de agentes que llevan tranquilidad a las familias guatemaltecas, todo eso que contablemente se atribuye a funcionamiento. Yo quisiera preguntarle a cualquier persona si para bajar funcionamiento está dispuesta a que quitemos policías, o a que no haya procesos para vacunar a las personas, o que no hayan textos escolares, o que dejemos de hacer remozamiento. Entonces, sí debemos cuestionar la idea contable de funcionamiento e inversión, si existe y nosotros la hacemos, pero en realidad lo que hace el Estado debe evaluarse no en función si contablemente es funcionamiento de inversión, sino en función de los resultados que logra. Y lo que estamos viendo es que estamos logrando, con esas mejoras de funcionamiento e inversión, llevar más cobertura y más calidad de bienes y servicios públicos a la sociedad. Pero en todo caso es un debate muy rico y reitero, efectivamente la inversión no es 5%, sino 23%, y nosotros cada año vamos elevando esto. En 2023, en el último año del gobierno anterior, ese nivel era de 18%. Nosotros llevamos en 23% y el próximo presupuesto tendrá más todavía destinado a ese tipo de inversión. Pero muchísimas gracias por las preguntas. A usted, señor ministro. A continuación, señor presidente, la periodista Paula Carranza de Guatevisión. Muy buenas tardes, autoridades. Tengo dos preguntas. Presidente, el Ministerio Público solicitó reforzar la seguridad de los magistrados de la CC tras la difusión de un video que incitaba a atentar contra ellos. ¿Qué acciones tomará su gobierno para garantizar la seguridad de los magistrados? Y la segunda pregunta, no sé si me la puede responder el ministro o usted, sobre el subsidio, ¿hasta cuánto alcanzará el monto del subsidio y cuándo regresarán los precios base sin él? Simplemente no termino de tener muy claro que el Ministerio Público haya pedido que se le aumente la seguridad a la Corte de Constitucionalidad, pero más allá de eso,
nosotros estamos en contacto con la Corte de Constitucionalidad para proveer la seguridad que sea necesaria para los y las señoras magistradas, de acuerdo a el análisis de riesgo que se haga y a que ellos indiquen alrededor del tema. Ya hay coordinación, ya hay elementos del gobierno que están prestando seguridad, elementos de la policía que brindan seguridad a los distintos magistrados, y esto además no es de ahorita, esto es desde hace tiempo, y por supuesto cualquier aumento en la situación de riesgo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dará lugar a un ajuste de las medidas que se coordinan con el Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Escuchamos al señor ministro de Finanzas. Bueno, muchísimas gracias. Como lo advertimos en la presentación, lo que tenemos es que ya el subsidio tiene un 79% de ejecución. El dato preciso de la fecha en la que va a finalizar es competencia del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, referiremos a él la pregunta que usted nos ha hecho para que la pueda responder con la precisión del ojo experto y competente. Sobre los precios, pues también creo que el Ministerio de Energía y Minas podrá tener una mejor comprensión. Lo que notamos es que el subsidio entró a funcionar cuando el precio internacional del barril de petróleo superaba los $105. Antes de la crisis, el precio del petróleo estaba en torno a $62, $66, y ahora lo que estamos viendo es que va a estar el resto del año, de este año, entre 70 y $67, 68. Eso significa que es un precio con el cual la economía puede vivir sin crear el estrés que estaba creando el precio por encima de los $105. Gracias. A usted, señor ministro. Gracias. A continuación, señor presidente, el periodista Eduardo Smith, del diario La Hora, tiene pregunta para su persona y al señor ministro de Finanzas. Buenas tardes, señor presidente. Quisiéramos saber si ha tenido alguna actualización del gobierno de Estados Unidos sobre el retiro de la nominación de su embajador a Guatemala, el señor Rodríguez, y si aparte de lo que usted ya dijo tiene algo nuevo. Y también una pregunta para el señor ministro de Finanzas relacionado con la ejecución de los CODEDES. ¿En qué medida se va a dar algún tipo de acompañamiento o seguimiento a lo que van a ejecutar los CODEDES para que efectivamente cumplan con lo que se le ha asignado? Y si usted no ve también un riesgo el próximo año electoral de que esas asignaciones, más otras que se vienen acumulando, no se ejecuten precisamente para esos destinos de inversión, sino con fines políticos, puesto que ellos no podrían cumplir con estos requerimientos. Don Eduardo, no, sencillamente el Departamento de Estado le confirmó a nuestra embajada en Washington que el señor Rodríguez estaba retirando su nominación, estaba declinando al cargo. Nosotros tomamos nota y manifestamos que quedamos dispuestos a recibir la propuesta de un nuevo, para la solicitud de beneplácito para un nuevo embajador en cuanto ellos estén preparados, pero no tenemos ninguna información. Gracias, señor presidente. Escuchamos al ¿Los CODEDES quieres? Gracias, presidente. Muchas gracias por la pregunta. Se divide en dos, en realidad. Primero, sobre los CODEDES y cómo va su ejecución este año. El mayor retraso que ha significado la suspensión del presupuesto por la antigua Corte de Constitucionalidad el 30 de diciembre ha recaído sobre la inversión pública. La inversión pública es un reloj muy cuidadoso que para que funcione necesita estar empezado a trabajar desde el 1 de enero. Sin embargo, la ejecución de los consejos de desarrollo va avanzando. Estamos esperando un repunte de la inversión a partir del segundo semestre de este año.
sobre si el próximo año, que es electoral, se puedan desviar fondos de las ejecuciones y de los proyectos de consejos de desarrollo, debo ser muy claro y enfático en decir que no, eso es imposible. ¿Por qué? Porque existe un marco que define primero los proyectos. En esa definición participan más o menos 50,000 ciudadanos a lo largo y ancho del país. Una vez definido el proyecto, se destinan fondos para ese proyecto. Se hace la ejecución y se supervisa la ejecución de esos proyectos. No se entregan nuevos fondos si la supervisión no va determinando los avances en la ejecución de las obras. Y el otro elemento es que este brazo de inversión pública cuenta con 2 supervisores, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y la Contraloría General, que por lo tanto son miradas que permiten cuidar que los recursos se estén ejecutando tal y como se establece cuando se aprueban los proyectos. Aquí aprovecho también a decir que tanto la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia como la Contraloría General de Cuentas han tenido sendos incrementos en sus presupuestos precisamente para apuntalar sus funciones de supervisión, control y búsqueda de la calidad del gasto en esta materia. Muchas gracias. A usted, señor ministro. Y si me permite voy a añadir a la respuesta del ministro, porque es una pregunta muy buena. Mire, eso es parte precisamente de lo que hemos estado haciendo, doña Sofía, que estaba ahí, de las cosas que hace la CNC, ¿ok? Una de las cosas que hace la CNC, otra de las, porque trabaja en otra serie de temas, es construir las capacidades de fiscalización de la sociedad civil a través hay un consejo que está formado por organizaciones populares, sector privado y organizaciones académicas. Este consejo, consejeros delegados se llaman, de la CNC, apoyan a la CNC a desarrollar medidas que faciliten los procesos de fiscalización por parte de la sociedad civil, al margen de todos los procesos institucionales, para que la sociedad civil pueda llegar a tener esta capacidad. Eso implica todo, desde organización, formación, etcétera. Pero eso no funcionaría si del lado del Estado no se respondiera con algo que es muy importante, y es poner toda la información a disposición de la ciudadanía para que ellos puedan utilizar esta información alrededor de las obras que están siendo destinadas en sus municipios, en sus departamentos, y hacer una fiscalización de estas obras. Entonces, entre la CEP y la CGPLAN han establecido un atlas en donde usted puede entrar, y usted es de el municipio de Atezcatempa, entonces usted puede entrar y ver, hacer un clic, ver cuáles son los fondos que han sido asignados por el CODEDE, el Consejo de Desarrollo, para ser ejecutados en proyectos concretos en Atezcatempa. Y entonces ahí le van a decir qué proyecto es, cuándo fue aprobado, cuál es el monto, quiénes son las empresas responsables, etcétera, para que la información, la ciudadanía organizada, y por eso la idea es trabajar con organizaciones de la sociedad civil o con la iglesia o con otras instituciones, para que en conjunto hagan esa labor de, voy a ver qué es lo que están haciendo los CODEDES en Atezcatempa, y entonces si yo veo que hay algo malo, yo pongo la denuncia, porque yo sé qué fue lo que se aprobó, cuál es el monto, a quién le deberían ir. Eso permite inclusive identificar problemas como la sobrevaloración, porque entonces de repente una persona dice, por favor, yo estoy viendo el puente que compraron, ese puente lo hago yo con tablitas mañana, y me sale
X cantidad de dinero y ahí según eso, esto debería ser un puente. Esa es una herramienta sumamente importante. De esa manera, no únicamente desde el lado de la institucionalidad, sino desde el lado de la sociedad civil y la colaboración entre Estado y sociedad civil, se le van cerrando los espacios a la corrupción. De manera que las probabilidades de que alguien agarra y diga, este dinero que estaba autorizado para esta clínica, mejor me lo guardo en el bolsillo y me voy a hacer algo, es casi imposible. Muchas gracias por la información, señor presidente. No tenemos más preguntas esta tarde, señor presidente. Yo los puedo atender ahorita. Podríamos resumir las dos preguntas que faltan y respondemos en resumen porque nos tenemos que ir al evento de Cámara de Comercio. Sería la periodista Ashley Monzón de TV Azteca, señor presidente. Trataré de ser rápida, presidente. En redes sociales se anuncia que Gabriel Granillo Mazariegos es un venezolano que junto con su familia sufrió derivado del impacto del terremoto. No sé si ustedes han recibido alguna carta en donde él solicita su repatriación y ayuda económica o bien su traslado a Guatemala porque indica que no tienen una vivienda segura para permanecer en Venezuela. Y también si me pudiera decir de qué manera ustedes están aprovechando o bien trabajando para implementar mecanismos tomando en cuenta que pues aumentaron el presupuesto para el 2027, pero la ley de compras y contrataciones del Estado no les permite ejecutar de manera efectiva en distintos ministerios. Ya ustedes lo han mencionado, ¿están trabajando en alguna reforma o qué mecanismos van a tomar en cuenta para evitar que no se ejecute lo que ustedes pues ya tienen proyectado? Gracias. Gracias, Ashley. Oigamos la otra de una vez. Sí. Muy bien, por favor. Gracias, presidente. Va a ser de manera rápida también en relación al tema de seguimiento de las... Perdón, ¿con quién estoy hablando? Con Fernando Andrino del Heraldo Guate. Estamos con el tema relacionado a las denuncias que se han dado y seguimiento a la frecuencia 5G que se ha dado a las pues telefonías. Se menciona directamente a que actualmente si usted como presidente pueda declarar lesiva la subasta de dicha frecuencia, ya que hasta el momento se evidenció que el Estado ha perdido 2.600 millones de quetzales porque es un precio menor a lo que realmente vale la frecuencia 5G. Y la otra es en relación a que la DIACO ha tenido algunos inconvenientes con su personal. Dejémosla con eso. Mire, sobre Gabriel Granillo Mazariegos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores hay un enlace ya establecido con Granillo Mazariegos. No ha sido fácil comunicarse con él porque las comunicaciones están destruidas, pero a través de un enlace en el terreno ya se está en contacto con él y ya se está coordinando lo que sea necesario. O sea, ya hay un diálogo alrededor de eso y esperemos ver qué es lo que resulta de esa situación. Estamos muy conscientes de ese caso y Relaciones Exteriores le está siguiendo. Es una de las 2 personas en estado de vulnerabilidad guatemaltecos que han sido identificados en Venezuela a raíz de estos sismos. Sobre los mecanismos de ejecución, mire, estamos preparando una nueva ley de compras y contrataciones en el Congreso. ¿Ya está? La entregamos. Sí. Bueno, solo para recordar, aquí la expusimos en este espacio, se entregó el año pasado, en el mes de noviembre, es la iniciativa 6688. Ahora mismo se encuentra en la construcción de su dictamen en la Comisión de Economía y Comercio. Esperamos que esta discusión se retome en el segundo periodo parlamentario de este año, porque es una ley, no es un parche a la ley actual, sino que es una ley completamente nueva y hemos estado en contacto con todos los actores, pero también hemos recibido el apoyo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para que sea una ley moderna y que garantice agilidad, pero también transparencia y el cuidado de los recursos. Gracias. En adición a eso, nosotros hemos estado usando precisamente mecanismos como los contratos de gobierno a gobierno, como una de las formas para agilizar este tipo de contrataciones, especialmente en el caso de mega obras. Ese es el caso de la ampliación del Puerto Quetzal, de la construcción de la línea
de tren de Puerto Quetzal hasta Escuintla. Ahora se está discutiendo también en ese marco, no hemos firmado el acuerdo, pero se está por firmar la construcción de la línea férrea de Puerto Barrios hasta Los Amates. Tenemos, creo que son 6 obras de civiles, donde está el segundo piso de la calle Martí, el libramiento que va de Sanarate a Xenacoj y otras 4 obras más, también contratadas con el cuerpo de ingenieros a través de estos mecanismos. Por supuesto el Metroriel, que está siendo discutido con el gobierno de Inglaterra en la posibilidad de contratarlo también con un sistema de gobierno a gobierno, y aparte estamos usando las posibilidades y los mecanismos de contratación que existen con organismos internacionales, como por ejemplo el caso del PNUD para el caso de la construcción de las organizaciones de las ciudades deportivas, y hay otro tipo de casos que estamos investigando precisamente para que en lo que se aprueba esta nueva ley de compras y contrataciones, que es una nueva ley ya adaptada a las necesidades actuales, se alcance la agilidad que de otra manera a veces no se tiene. Sobre el caso de 5G, ahí la superintendencia de la CIT, de telecomunicaciones, efectivamente está en un proceso de revisión. Ya se sacó una convocatoria para que una compañía experta haga un análisis específico, es una cosa sumamente técnica, de las condiciones de precio que existían en su momento y que fueron utilizadas como punto de partida. Hay que recordar que esto es algo que pasó con el gobierno anterior, en el año 2023. Es nuevamente otro de las herencias con los que uno se encuentra para tratar de venir. Se está haciendo el análisis, se va a contratar a esta persona para que evidentemente identifique si hubo algún tipo de irregularidad en los mecanismos y en la determinación del precio, y dependiendo de los hallazgos de esta consultoría se tomará la decisión si impugnar o no los contratos por lesividad. El plazo que tiene el Estado de Guatemala para hacerlo es hasta el mes de septiembre, de manera que en estos próximos meses estaremos tomando decisiones al respecto. Gracias por la información, señor presidente. Amigos de los medios de comunicación, gracias por acompañarnos esta tarde acá en el Palacio Nacional de la Cultura. A nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y a todas las redes conectadas a nuestra señal, gracias por estar con nosotros. Esta tarde les deseamos a ustedes que la pasen bien, y de esta manera damos por concluida la conferencia de prensa presidencial conocida como La Ronda. Feliz tarde.